Presionado por un amplio movimiento popular en favor de la liberación de todos los prisioneros políticos y queriendo dar una imagen de apertura democrática, en mayo de 1955, el gobierno de facto de Fulgencio Batista dicta una amnistía general. El día 15, Fidel Castro y los demás compañeros que cumplían sentencia por participar en el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes salen del presidio modelo de Isla de Pinos. Antes de abordar el barco El Pinero, que los llevará de regreso a La Habana, Fidel ofrece una entrevista de prensa en el lobby del hotel Isla de Pinos. Desde el 10 de marzo de 1952, el golpe de Estado dado por Fulgencio Batista trató por todos los medios de darle un matiz oficial a su régimen espurio. Y el 1 de noviembre de 1954 convocó a unas elecciones. Elecciones que lógicamente ni aquellos partidos políticos concurrieron. El único que concurrió fue Ramón Grau San Martín, que 24 horas antes de las elecciones se retiró. O sea que Batista fue como candidato único en aquellas elecciones. Batista planteó que si salía presidente de la República, ponía de inmediato en vigor la Constitución de 1940, que él había destrozado el 10 de marzo, y daba una amnistía política. Bueno, eso quedó registrado como una de las cuestiones fundamentales que iba a hacer Batista, que cuando tomó posesión el 24 de febrero de 1955, entonces planteó lo siguiente, y esto es muy importante. No, yo dije una amnistía política, pero sin los moncadistas. Aquello fue un detonante. La Federación Estudiantil Universitaria, el Frente Cívico de Mujeres Martianas, todo el mundo se planteó en la lucha contra el planteamiento de Batista de dar una amnistía sin los moncadistas. Inclusive Fidel, en medio de la amnistía política, escribe que no quiere la amnistía si no es completa, si no tiene posibilidad de abarcar a todos los que participaron en acciones revolucionarias. Al fin el gobierno accede, el gobierno batistiano accede, y ya para el mes de mayo ya la amnistía se hace real, la firman y salen de la cárcel. El mismo día que sale de la cárcel, el mismo día que está en Isla de Pino todavía, que así se llamaba la Isla de la Juventud, ya se reúne en Nueva Gerona y hace un comunicado al pueblo de Cuba, a la prensa. Ya en ese momento empieza a dar el inicio de la gran batalla, de la gran lucha que va a dar con las ideas y con la política. En la madrugada del 16 de mayo, el Pinero atraca en Batabanó. Los moncadistas toman el tren que los llevará hasta la estación central de ferrocarriles de la capital, donde los espera una enardecida multitud. A Fidel lo sacan por una ventanilla y lo pasean en hombros. Todos cantan el himno nacional. El día 16, nosotros podemos decir que desde el día anterior, José Antonio nos citó a nosotros, al Ejecutivo de la FEU, y planteó ir a la estación de trenes de La Habana a recibir a Fidel. Nosotros podemos decir que ese recibimiento fue espontáneo, ahí no hubo organización. Todos los compañeros de la ortodoxia, de las mujeres martianas, los estudiantes, la Federación Estudiantil Universitaria, los estudiantes de la enseñanza media, todo el mundo se congregó a esperar a Fidel. Yo conocí a Fidel desde la universidad con anterioridad al Moncada, cuando Fidel formaba parte del Partido Ortodoxo, y estuve con él en múltiples actividades del Partido Ortodoxo y en la universidad también. Y estuve trabajando y ayudando al movimiento, tanto en
la campaña por la libertad de los presos políticos, como en muchas otras actividades que se propiciaron. A la salida ya de Fidel, fuimos a Batabanó a buscarlo, a esperarlo. Allí lo vimos, lo saludamos, estuvimos con él en la casa, en el apartamento de 23, vinieron con nosotros Cándido García Peláez y Humberto Rodríguez Manso. Apenas transcurren unos días de su llegada a La Habana y Fidel comienza a librar una intensa batalla política para demostrar a la opinión pública de que no había posibilidades de resolver los problemas de Cuba por la vía de la lucha cívica. El periódico La Calle, dirigido por el luchador ortodoxo Luis Orlando Rodríguez, se convierte en la principal tribuna de la lucha de ideas contra la tiranía. Orlando no solamente había sido parte de la dirección de Ortodoxa, había sido la gente que estaba con Chivá, que iba a todos los discursos de Chivá mientras estuvo vivo, que participaba en todos los actos, que además después se incorpora a la Sierra, que en la Sierra sigue trabajando con las estaciones de radio, de la Radio Rebelde, que también trabaja en el periódico, los periódicos que se imprimían en la Sierra. O sea que era un hombre que tenía para Fidel era una confianza absoluta, que después lo demostró el transcurso del tiempo. Las semanas que van desde la salida de Fidel de la cárcel hasta su viaje a México, en esos momentos se dio una gran significación a la propaganda, a la divulgación. Tengo en mi memoria que fui junto a Fidel al periódico La Calle, que el periódico La Calle era el periódico que más defendía las posiciones revolucionarias de Luis Orlando Rodríguez. El periódico La Calle era un periódico revolucionario al modo que veíamos nosotros la revolución, es decir, radical, porque lo dirigía Luis Orlando Rodríguez, que tenía una posición muy firme, muy radical. Y yo recuerdo haber ido allí, al periódico La Calle, para uno de los discursos de Fidel, con Fidel, para presentar algunas de las cosas de Fidel. Este periódico también publicó un trabajo que se llama Mientes Chaviano. Ese era el vocero más importante que tenía en ese momento la revolución que comenzaba, hasta que lo cancelan la publicación del periódico y cierran por completo toda la posibilidad, le cancelan a Fidel las horas de radio, lo cierran por completo porque Batista le tiene miedo a lo que está haciendo Fidel. Convocada por Fidel, en la noche del domingo 12 de junio de 1955, tiene lugar en la calle Factoría número 62, en La Habana, una importante reunión. Asisten Aide Santa María, Melba Hernández, Ñico López, Pedro Miret, José Suárez Blanco y Pedro Celestino Aguilera. Participan también el líder obrero ortodoxo Luis Bonito Milián y los compañeros Faustino Pérez y Armando Jard Ábalos. Se toman dos importantes acuerdos: adoptar oficialmente el nombre de Movimiento Revolucionario 26 de Julio y crear la primera dirección nacional de la organización, encabezada por Fidel e integrada además por los compañeros Pedro Miret como responsable bélico, Antonio Ñico López y Pepe Suárez, Juventud, Faustino Pérez, Finanzas, Luis Bonito, Frente Obrero, y Jesús Montané, responsable de impresión y propaganda. En Factoría nos reunimos, un grupo de compañeros con Fidel. Ya Raúl había salido de Cuba. Y ahí en esa reunión fue donde se planteó ya la insurrección. Mostrando su verdadero rostro represivo, la tiranía clausura el periódico La Calle el 16 de junio de 1955, alegando que sus escritos perturban la paz y ofendían la sensibilidad pública. El régimen suspende, además, los espacios radiales y televisivos de perfil oposicionista. Con absoluta discreción,
Fidel prepara las condiciones para salir de Cuba y el 6 de julio obtiene la visa número 2863 como turista en la sede diplomática mexicana. Al siguiente día, parte del aeropuerto de Rancho Boyeros rumbo a México para abrir un nuevo capítulo en la lucha por derrocar la tiranía. Entonces Fidel decide partir al extranjero. Deja una carta que se distribuye en la prensa y en las estaciones de radio, en la COCO, que era la otra estación de radio de Guido García Inclán, que también tenía un vigor tremendo, que después también fue cancelada, donde él explica que se va de Cuba porque no le dan derecho a explicar nada, ni a hablar, ni a decir nada, y que por lo tanto se va a otro país. No dice a qué país se va, solamente dice que a donde él va solamente se regresa o con la dictadura descabezada a sus pies o muerto. Entonces Fidel nos plantea a nosotros que él quiere que nosotros estemos con él cuando en el aeropuerto en su despedida. Y nosotros fuimos con Fidel, pero los últimos que estuvimos allí, hasta prácticamente cuando Fidel iba a coger el avión, fue el compañero René Añillo y yo. Como él había planteado y lo planteó, que él se iba para México siguiendo la ruta de Martí y que solamente se regresaba con la dictadura destrozada a los pies. Esa frase es una frase impactante, porque no solamente estaba dicha, sino que estuvo hecha.